Y ahora nos acompañan en este set que hemos montado en el BEC, en esta 30ª edición de la Bienal de Máquina Herramienta, Eduardo Tobar, director editorial de la revista Modern Machine Shop de México, y Rosario Soto, la directora de DISMA. Modern Machine Shop México. Vamos a conocer un poco más acerca de la revista, líder del sector metal mecánico de México, con un énfasis en artículos sobre aplicaciones e historias de casos. Se proporciona una visión de las prácticas del mundo real de la tecnología del sector metal mecánico. Y por otro lado tenemos a DISMA, una empresa mexicana que se dedica a la distribución de maquinaria metalmecánica, principalmente de máquinas herramientas para corte y deformación de lámina, placa, perfiles, tubo, aluminio y PVC. Muchísimas gracias por estar hoy aquí con nosotros, en primer lugar. ¿Qué les ha traído a la Bienal? Bueno, ¿quieres empezar? Claro, con mucho gusto. Bueno, yo soy catalana. ¿Sí? Y digamos, mi incursión en la máquina herramienta es porque una empresa catalana fabricante de máquinas, con la evolución y el tiempo esto ya no fue. Fui a México para montar una delegación y finalmente me quedé en México y dirijo una empresa mexicana. Ajá. Del sector. Mis conocimientos del sector parten de esto y el eslogan de nuestra compañía, que es ¿qué vas a crear hoy?, es un poco lo que nos incita a vender máquinas para fabricar productos que son la creación de los industriales. Ajá. ¿Para qué vengo a Bilbao? Bilbao para mí siempre es un regalo, esta expo. Y además la presentación de esta edición es muy tecnológica. Entonces, estando dentro del sector, me atrae fundamentalmente lo que nos depara el futuro en las tecnologías aditivas, en 3D impresión. Me interesa muchísimo todas las nuevas digitalizaciones que hacen los softwares en la nube, la industria 4.0. De hecho, algunas máquinas de las que vendemos ya están dentro de esta tecnología, y lo que depara el futuro también, incluso en el mantenimiento, el retrofitting, dentro de las tecnologías digitales de aplicación en las máquinas para producción. Entonces, esta es fundamentalmente, aparte de saludar a algunos amigos y a algunos de mis fabricantes a los que les compro máquinas en México. Me comentan que habéis traído un pequeño vídeo sobre la empresa. Sí, hay un pequeño vídeo de ¿Sí? nuestra empresa, muy genérico. Vale, pues si te parece lo vamos a ver. Claro, me parece muy bien. ¿Qué vas a crear hoy? Eslogan de nuestra empresa, que pretende ser más que una frase acompañando nuestro nombre. Expresa la filosofía de un grupo de profesionales destinados a estimular la capacidad de creación e innovación de nuestros clientes. La misión de DISMA es proyectar el intercambio de negocios, ofreciendo soluciones prácticas y justas para el crecimiento de la industria mexicana. Somos la mejor y más cercana opción para equipar e innovar la maquinaria de producción de su empresa, porque le acompañamos y permanecemos en el tiempo, desde que nace una idea hasta la materialización de su exitoso producto. Nuestro conocimiento, experiencia y continuidad en el mercado facilita el contacto inmediato para asesorarlo desde la fase de selección y viabilidad de maquinaria necesaria. De acuerdo al tipo de producto, a la dimensión del proyecto y a las posibilidades del cliente, encontraremos entre nuestras prestigiosas líneas la máquina que tecnológicamente sea la correcta para la productividad requerida. Proporcionamos las herramientas financieras que facilitan a nuestros clientes la adquisición de la máquina seleccionada, con el objetivo de hacer posible y abordable la compra. Tanto en maquinaria como en refacciones, consumibles y accesorios, DISMA tiene un departamento especializado de logística muy cerca de usted para realizar las importaciones y entrega de las mercancías en toda la República Mexicana. Contamos con la siguiente línea de maquinaria: cizallas, líneas de corte, punzonadoras, metaleros, líneas de corte y punzonado, muescadoras, sierras cintas, sierra cinta de doble columna, sierras de disco, dobladoras, roladora de placa, roladora de perfiles, curvadoras de tubo, prensas hidráulicas, alimentadores,
perfilería de aluminio y todos los accesorios y tooling necesarios para el funcionamiento de su máquina. Distribuidora de maquinaria metalmecánica. ¿Qué vas a crear hoy? Aquí veíamos un poquito lo que hace Disma y vamos a pasar a conocer un poco qué le ha traído a Eduardo Tobar. Bueno, por supuesto, mi propósito principal es difundir las tecnologías y todo lo que se presenta aquí en la feria, en la Bienal de Bilbao. Además, la oportunidad de mostrarles a los mexicanos y al mercado latinoamericano, los que no pueden visitar, esta edición especial que son los 30 años de la Bienal. La Bienal es una de las ferias importantes en Europa y en el mundo, aparte de la BIMU, de la EMO y en Estados Unidos IMTS. Nuestra revista pertenece al grupo Gartner, que hacemos revistas en todo el mundo, pero especialmente en Estados Unidos y en México desde hace 5 años, no solo para la industria metalmecánica, sino también para la industria del plástico. Entonces, básicamente, difundir las nuevas tecnologías que se presentan aquí en la feria. Y de otra parte, también, como comentaba Rosario, México es un mercado muy importante que tal vez en algunos países no conocen y que está adquiriendo mucha tecnología. Entonces, se están comprando muchas máquinas herramientas, especialmente CNC, necesitan automatización, necesitan mayor calidad. ¿Por qué? Bueno, la industria automotriz en México ha crecido en los últimos 6 años de una manera increíble. Hace 10 años México producía 1 millón, si acaso, de autos. Ya ha sobrepasado los 3 millones. El propósito es que se produzcan 4 millones de automóviles en México. Para darte una proporción, el 80% de camiones y de buses que circulan en Estados Unidos son hechos en México. El año pasado ya llegaron también empresas armadoras de Asia, WIA y Hyundai y Kia, inauguraron una planta en Monterrey. Hace 2 años Mazda inauguró su planta más grande fuera de Japón, en México, en la región de Salamanca. Así que la industria automotriz es muy importante. En autopartes está entre los 10 puestos de mayor producción, con más de 80.000 millones de dólares de producción al año. Eso en lo que está la industria automotriz, es decir, todas las fabricantes de automóviles en el mundo ya tienen una planta en México. Volkswagen no solo tiene la planta más grande, también después de Alemania, en Puebla, sino que también hace 2 años abrió otra planta más de motores en Silao. Hay que recalcar que la región que más está creciendo en México es lo que se llama el Bajío, que está compuesta por varios estados, que es San Luis, Querétaro, Guanajuato. Aguascalientes. Y Aguascalientes. Tiene el crecimiento más alto de todo el país. De hecho, ahí en Aguascalientes está otra planta de Nissan, que Nissan también abrió otra planta, aparte de la que tiene en Toluca. Entonces, es increíble ver las grandes inversiones que tiene la industria automotriz en México. La industria aeroespacial también es increíble. Yo llevo 22 años cubriendo el mercado metalmecánico en México. Cuando yo empecé, creo que había 2 empresas que estaban dedicados a la industria aeroespacial. Bueno, es industria aeronáutica, pero en México, por el término en inglés, se denomina la industria aeroespacial. En este momento ya hay casi 400 empresas dedicadas a la industria aeroespacial en México. Están radicadas en Querétaro, en Baja California. De hecho, en Querétaro hay una universidad aeroespacial que fue la primera dedicada exclusivamente a la industria aeroespacial. Exacto, y la Universidad Autónoma de Monterrey también tiene una facultad de industria aeronáutica. Están haciendo, junto con Airbus, una escuela de formación y de diseño. Por ponerte un caso, en Querétaro hay dos plantas de Bombardier donde producen jets completos. Está Snecma, está el grupo Safran, está Aerocopter, Curtiss Wright, es decir, SAP, la sueca, también tiene empresas. Hay algunas empresas españolas importantes en el sector del estampado.
muy vinculadas a fabricar partes automotrices, instaladas, muy instaladas. O sea, de hecho, una gran parte de las industrias de estampación son consorcios españoles. Claro. ¿Y por qué México está demandando tanta tecnología? Claro, ha llegado mucha inversión y si bien se han establecido lo que se llaman los Tiers 1, es decir, el proveedor de primer nivel que le provee las piezas o los componentes o las autopartes a los fabricantes de automóviles o a las aeronaves. Llegan de otros países y se instalan en México, pero hay, tú sabes, toda una cadena que tiene que desarrollarse. Entonces el reto para México ahora es desarrollar muchas más empresas, talleres metalmecánicos, que sean el proveedor 2 y 3 de toda esa cadena, donde hay procesos en el sector de formación y corte, hay mucho mercado, también en el arranque de viruta también. En el arranque de viruta también. Entonces, por eso es que todos los fabricantes de máquina herramienta se están instalando no solo con distribuidores o representantes, sino con centros de tecnología. Empresas grandes, pues puedo decir nombres, Mazak, DMG, Makino, Haas, Renishaw, están estableciendo de todos los sectores. Están estableciendo centros de tecnología con showrooms donde capacitan a los industriales, a los ingenieros de manufactura para pues ser mejores productores con calidad, porque México hace muchos años era lo que se llama un maquilador, ¿no? Tú tienes que hacerme esta pieza y como yo lo diga, ya está entrando y además en la etapa con mano de obra más barata, entonces claro. El concepto era las grandes cadenas de ensamblaje, etcétera, con mucha mano de obra y para eso se necesitaba poca tecnología. Todo esto ha cambiado muy sensiblemente. Sí. Aquí en la presentación de AFM el otro día, bueno, ayer en la mañana, nos decían que México es el tercer país receptor de las importaciones españolas de máquina y herramienta. El primero es Alemania, el segundo China, el tercero es México. O sea, sí hay realmente, además México no produce maquinaria. Claro. No hay una industria, un sector que fabrique máquinas, como aquí sí lo hay, sí. O en otros países europeos o asiáticos. Por lo tanto, las tiene que comprar. Claro. Yo por eso las vendo. Exacto, y hablando de España y el País Vasco, pues ha sido el productor por excelencia de máquinas, herramientas, sí. Siempre lo hemos conocido de esa manera. Digamos que es una primera elección de cualquier industrial mexicano, claro. Si se puede elegir. Claro. Además, en España tienen la ventaja del idioma, porque hablamos español, es más fácil la comunicación, más fácil el manual de usuario, cualquier cosa claro. Que necesiten, incluso la misma capacitación. Y es interesante ver en todos estos 22 años que yo he cubierto el mercado, cómo cada vez en las ferias regionales, principalmente hay 3 sitios donde se hacen ferias en México, en el norte, Nuevo León, la capital es Monterrey, en el Bajío, ahora en Querétaro se está haciendo una feria de máquina herramienta, y por supuesto la tradicional que lleva más de 40 años en Ciudad de México, que se llama Tecma. Entonces uno ve cada vez más empresas españolas del País Vasco que están haciendo presencia en México y están aprovechando pues esa oportunidad de mercado, porque es una cosa muy importante de México que tal vez no se conoce, porque muchas empresas internacionales, no solo de Estados Unidos, quieren invertir en México, porque México estratégicamente tiene 46 tratados internacionales donde exporta a diferentes países de América Latina, a Estados Unidos e incluso a Asia. Entonces, eso es importante para los que quieren invertir y exportar sus países aprovechando esas ventajas arancelarias o de producción en México. Sí, el Tratado de Libre Comercio con Estados Unidos y Canadá, salvo que el señor Trump decida otra cosa, ha funcionado y ha funcionado muy bien realmente. Digamos que México, pues uno se puede quejar de que las cosas no son tan como se quisieran, sin embargo ha habido una transformación muy importante y es una transformación, digamos, liderada por pequeñas y medianas empresas y empresarios muy valientes
que realmente ha cambiado muchísimo la forma de trabajar. O sea, ya no es un país que se venda solo por mano de obra más barata, sino que realmente hay cuadros medios y hay mucha, digamos, mucha mano de obra especializada y mucha ingeniería de aplicación. Por ejemplo, la industria automotriz, efectivamente, cuando llega una gran marca de coches, se trae alrededor suyo todo un clúster que son sus mismas empresas en el resto del mundo. Entonces estos se traen todo. De hecho, alguien me comentaba que de una empresa japonesa llevaba los lápices y el papel para el baño, el papel higiénico, dentro de los contenedores para armar la planta. Sin embargo, una vez que empieza la producción, entonces sí que efectivamente se necesita ingeniería. Yo he estado visitando la planta nueva de Nissan en Aguascalientes, fantástica, impresionante, sí, productivísima, y digamos todos los sistemas de movimentación, todo está hecho por ingenieros mexicanos. Lo mismo la planta de Audi. Realmente sí se traen a su productor, o sea, a su proveedor de los motores y de todas las piezas importantes de los coches que se instalan alrededor, pero con ingeniería mexicana en muchos de los casos, y esto hace una derrama a ese Tier 2, Tier 3, que luego son nuestros clientes pequeños y medianos industriales que poco a poco acceden a ser considerados proveedores tecnológicos para las grandes marcas. Rosario, tú que has tenido la experiencia de vender máquina herramienta en México, ¿cuál ha sido la diferencia o el cambio de 5 años hacia atrás a hoy en esos industriales, en esos empresarios que empiezan a tener sus nuevos talleres? Yo creo que cualquier industrial mexicano tiene, como cualquier industrial de cualquier país del mundo en este momento, claro que tiene que apostar por la última tecnología. Y esto lo tiene claro, el gobierno no ayuda, pero ellos sí. Entonces, poco a poco se han creado posibilidades de vender máquinas con arrendamientos, con leasing, algo que no existía años pasados. En mi sector, por ejemplo, pues todo el mundo apuesta por el corte por láser, ya dentro del mercado de la industria 4.0, y yo creo que sí, que todos los industriales tienen muy claro lo que necesitan para ser productivos, que es tener buenas máquinas. Una cosa que olvidé mencionar es el sector de fabricación de moldes y troqueles también está creciendo mucho en México. De hecho, hace 4 años se fundó la AMMT, que es la Asociación Mexicana de Manufactura de Moldes y Troqueles, con sede en Querétaro. Es un mercado de más de 6.000 millones de dólares que no está cubierto. Muchos moldes se importan y la industria automotriz, aeroespacial, electrónica especialmente, están necesitando de muchos moldes en México. Y en ese sector, por los cambios de diseño y todo, es mejor tener la producción de moldes de manera local. Entonces, esta nueva asociación quiere desarrollar ese sector. De hecho, hicimos un compromiso, una alianza especial entre la asociación y Gartner, nuestras revistas, para hacer el próximo año el primer evento de conferencias y exhibición de maquinaria en Querétaro, el 20 y el 21 de noviembre, que se va a llamar Meximold. Nosotros tenemos en Estados Unidos un evento anual que se llama Amerimold, solamente para fabricantes de moldes, que entonces va a combinar los fabricantes de moldes, los proveedores de tecnología y maquinaria de moldes y los mismos usuarios de moldes para inyección de plástico, combinado con una sesión de 3 conferencias sobre manufactura aditiva, sobre producción de moldes y sobre inyección de plásticos. Así que sí, se nota que la industria y el sector metalmecánico está creciendo mucho en México. ¿Y cómo se debe gestionar el auge de este sector? Pues con calidad, como corresponde. En mi caso, por ejemplo, yo compro máquinas a los grandes fabricantes mundiales de mi sector, las importo, las tengo almacenadas, o sea, tengo stock, tenemos almacén de recambios importante y un equipo de ingenieros de servicio. Entonces, ¿cómo se gestiona en todo el mundo? Solamente que en México no había esa exigencia. De hecho, somos muy pocos en el sector con el concepto de no te vendo una máquina, sino te vendo una máquina de producción que debe estar trabajando siempre
y que tiene un respaldo y unas garantías y unos ingenieros que capacitan y entrenan para que sean muy productivas. Entonces yo creo que es un mercado de muchas oportunidades, o sea, hay mucho hueco, hay mucho hecho, pero muchísimo por hacer. Y esto da muchas oportunidades. Yo creo que es un mercado que los fabricantes de máquinas y herramientas deben considerar como una oportunidad interesante en los próximos años. Claro, lo que menciona Rosario es muy importante, la calidad. Y el industrial mexicano se ha dado cuenta de eso. Muchas veces tienen el temor de invertir cuando ven los precios de las máquinas muy grandes, pero se dan cuenta que esa inversión tiene un retorno muy grande, tanto porque hacen con mayor eficiencia como también las ganancias, ¿no? Entonces, la llegada de la industria automotriz y aeroespacial en México ha exigido a esos industriales mejorar las tolerancias en dimensiones, en calidad, son muy exigentes y eso hace que tengan que adquirir equipo y tecnología tanto en herramientas de corte, en portaherramientas, en software CAD/CAM, en medición, equipos de metrología y eso hace que México también sea un mercado atractivo pues, para todo este mercado de máquinas y herramientas como aquí en España y por eso precisamente este tipo de exposiciones son muy importantes porque sí, los mexicanos son conscientes de la adquisición de tecnología, es el primer paso fundamental para seguir adelante y por supuesto la capacitación, ¿no? Hay realmente una gran competencia también en México con los productos asiáticos, o sea, las máquinas y herramientas que provienen de China, de Corea, Vietnam, que hay que considerar que también realmente ya son máquinas de calidad en muchos casos y que compiten mucho con precio. Entonces ahí tenemos alguna dificultad cuando queremos vender máquinas que no sean asiáticas. En mi caso, por ejemplo, pues por simpatía, por tradición y por muchas otras cosas, siempre apuesto por las máquinas de los grandes fabricantes europeos o turcos, que en este momento también es una industria muy pujante en máquina herramienta. Sin embargo, competimos terriblemente con el precio de las máquinas asiáticas. Sí, es un tema en México, pero a la postre la gente se da cuenta que hay dos cosas importantes. No siempre lo barato, como sabemos, sale caro, pero también que sean máquinas de calidad y que tengan un buen soporte técnico. Local. Local, exactamente, porque si tú tienes compras una máquina chino, barata o tienes que incluso de buena al calidad, chino y no tiene ni siquiera quien hable un inglés aceptablemente, entonces la formación y el soporte técnico que se provee es realmente muy deficiente, ¿no? Claro, si se te para una máquina tú no le puedes decir a tu Bueno, el ingenio mexicano cuenta, ¿eh? El ingenio mexicano cuenta para resolverlo, pero aún así. Claro. Es complicado. Sí. Pero sí, efectivamente, por ejemplo, en las visitas que yo hago a plantas, para mí es muy interesante y a mí me da orgullo ver cómo los ingenieros mexicanos compiten con otras empresas en Europa y en Estados Unidos para ganar proyectos. Sí. Entonces, el último que visité, no digo el nombre de la empresa, pero que son fabricantes de alaves de turbina y de Blix, ganaron un proyecto a una empresa europea y lo están haciendo en México. Entonces, con ingenieros mexicanos, decidiendo qué tecnología compran y cómo la aplican a su estilo y les mostraron que sí podían hacer proyectos en México de una manera también pues y ingeniosa, en todos los sectores, yo te acabo de venderle una serie de máquinas a un arquitecto que ha hecho edificios increíbles en Nueva York, en Estambul, en Marruecos y en Berlín. También hay gente mexicana, o sea, sí realmente hay un nivel de desarrollo importante y de creatividad muy importante en México. Les agradecemos muchísimo que nos hayan acercado el mercado mexicano, contarnos un poquito cómo está el sector de la máquina de herramienta en México. De verdad ha sido un placer tenerles con nosotros. Muchas gracias. Gracias. Gracias.